A la mesa, Pluriverso Marítimo Costero, etnografías en contextos sudamericanos, que organizamos junto con el doctor Gianpaolo Domili, y en realidad es un encuentro entre colegas y amigos, ya de hace 10 años que estamos trabajando e intercambiando nuestras investigaciones, así que es una alegría bien grande poder reunirnos. A pesar de la distancia y de la mediación tecnológica, siempre es lindo encontrarse. Vamos a empezar con la ponencia del doctor Daniel Quirós, que es antropólogo, arqueólogo, historiador, multifacético. Bueno, su presentación es sobre cruceros cinegéticos en el Gran Océano a fines del siglo XVIII, el caso de buque británico Emilia 1788-1790. La idea es que primero presenciemos la presentación, la ponencia de Daniel, y luego vamos a tener un rato para preguntas. Así que cuando quieras, Daniel. Gracias Leticia. Bueno, yo preparé un texto y hay algunas imágenes. Voy a leer el texto y voy a ir mostrando un poco algunas de las imágenes que me interesa, digamos, compartir con ustedes. Bueno, la idea de esta presentación es un poco mostrar un ejemplo de una estrategia metodológica de investigación que hemos utilizado para trabajar ciertos temas respecto de los cuales es muy difícil digamos, aplicar la metodología como tradicional de la antropología o de la disciplina. Este trabajo un poco analiza características culturales, sociales, históricas, digamos, de lo que se puede llamar un evento del pasado, y la idea de esta presentación es un poco mostrar una manera de abordar estos eventos del pasado que pudiera entregar información para entender las dinámicas culturales, sociales que ocurren respecto de este tipo de fenómenos. Primero, un poco un planteamiento más general. Esther Blum dice, digamos, que el mar no es una metáfora, que los océanos son espacios de dispersión, conjunción, distribución, contingencia, heterogeneidad y de líneas e imágenes que se intersectan y estratifican. En resumen, un campo de posibilidades estratégicas en las que el orden oceánico se mantiene unido en un espacio común, pero altamente fluido. Para mejor apreciarlo, necesitamos desarrollar una epistemología que vea cómo el océano es continuamente reconstituido por una variedad de elementos, no humanos y humanos, biológicos y geofísicos, históricos y contemporáneos. Solo entonces podremos pensar con el océano para mejorar nuestra comprensión y visión del mundo en general. Los estudios oceánicos proponen que el mar debe llegar a ser el centro de las conversaciones acerca de los movimientos, las relaciones e historias globales, y no solo un tema o una metáfora organizadora con la que formular una perspectiva crítica de las narrativas mediterráneas. El mar ofrece en sus propiedades geofísicas, históricas e imaginativas una nueva epistemología, nuevas dimensiones para pensar sobre superficies, profundidades, recursos y relaciones planetarias. Los estudios oceánicos promueven la intersección de las investigaciones de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Esto es como una especie de propaganda, pero hemos estudiado desde hace un tiempo los movimientos humanos, sus operaciones y narrativas en el Pacífico suroriental, desde el Cabo de Hornos hasta el Golfo de Panamá, en el contexto de lo que se llama la caza comercial de mamíferos marinos, ballenas, lobos y nutrias, desarrollada durante casi 2 siglos en este Océano Pacífico. En esta ocasión abordamos retrospectivamente la primera operación cinegética marina realizada por un buque europeo en estas aguas. Se trata del crucero mixto, ballenero y lobero, realizado por la fragata británica Emilia entre septiembre de 1788
y marzo de 1790. Una etnografía de dicha travesía, un evento del pasado, requiere perspectivas y estrategias distintas a las tradicionales en la disciplina. La imposibilidad de estar ahí nos lleva a buscar la información de primera mano entre los que participaron en ese acontecimiento y lo registraron. En la primera frase que yo quiero mostrar, que tiene que ver con un poco el contexto histórico en el que estos procesos ocurren, ¿no? Es de un cirujano de un buque ballenero británico, digamos, el Kent, que es Thomas Bill, y que él tiene, digamos, una pequeña apreciación del viaje, de este viaje. Dice, en 1788 la gran especulación mercantil que permitió enviar barcos al Pacífico rodeando el Cabo de Hornos para extender la pesca de ballenas de esperma, estuvo reservada para la mente audaz y emprendedora del señor Enderby, un comerciante y armador de Londres que preparó con un gran gasto el buque Amelia, capitán Childs, que zarpó de Inglaterra el 1 de septiembre de 1788 y regresó el 12 de marzo de 1790 después de una ausencia de 1 año y 7 meses, pero llevando a casa un enorme cargamento de 139 toneladas de aceite de esperma, y tuvo además la buena fortuna de recibir 800 libras como prima, debido a la naturaleza particular de la expedición. Esto tiene que ver con que el gobierno británico premiaba a los buques que iban a cazar al Pacífico por digamos, estos viajes audaces que ellos hacían y los riesgos que corrían. El Amelia había sido el primer barco de cualquier país que había entrado al Pacífico en busca de ballenas. Su éxito le dio un extraordinario impulso a todas las personas comprometidas en las pesquerías, de modo que varios buques, tanto de este país, Inglaterra, como de los Estados Unidos, siguieron sus pasos. Este es un texto de 1839. Pero además lo importante y lo interesante es que este viaje también motiva un poco a Melville. A Herman Melville, en su libro Moby Dick, se refiere también a este evento, a esta experiencia. Dice Melville, dice, en 1788, una hermosa nave, la Amelia, equipada para este expreso propósito y solo a cuenta de los vigorosos Enderby, dio temerariamente la vuelta al Cabo de Hornos y fue la primera entre las naciones en bajar un bote ballenero de cualquier tipo en los mares del sur. La travesía fue hábil y afortunada, y al volver a su muelle con la bodega llena de la preciosa esperma, el ejemplo de la Amelia fue pronto seguido por otros barcos, ingleses y estadounidenses, y así se fueron abriendo los vastos caladeros de cachalotes del Pacífico. Samuel Enderby, comerciante de Londres, fue el fundador de la famosa compañía ballenera Enderby & Sons, una casa que, en mi humilde opinión de ballenero, no es menos en cuanto a real interés histórico que las casas reales de los Tudor o los Borbones. Mis numerosos documentos pesqueros no aclaran desde cuándo, antes del año 1775 de Nuestro Señor, existía esta casa ballenera, pero ese año se equiparon los primeros barcos ingleses que cazaron en forma regular cachalotes. Este es como, son una de llamémoslo así, un científico, Bills, y otra que sería un literato, un escritor, que hablan un poco de esta La bitácora del viaje de la Amelia, que en realidad son los documentos de primera mano que normalmente se ocupan para poder caracterizar cultural y socialmente estos trabajos, no parece haberse salvado. Pero Stackpole, digamos, un estudioso de este tema, asegura que una carta escrita por el capitán James Shield, dirigida a Enderby & Sons, es de dramática importancia para la historia de la caza ballena, pues fue redactada el 6 de marzo de 1790 en Deal, Inglaterra, mientras el buque esperaba marea favorable para ascender el Támesis y atracar en el muelle de San Pablo, en Londres, el último tramo de su regreso a casa. La carta, que presenta una inmejorable imagen gráfica del histórico viaje, se encuentra depositada en la Public Library de New South Wales, Sydney, Australia. Lo que ustedes ven acá, digamos, es una copia de la carta que está en el Museo Marítimo Nacional en Inglaterra, en Greenwich, en Londres, y que, relata, digamos, un poco algunas de las características del viaje, y es el documento de primera mano más cercano que nosotros tenemos sobre el viaje. Hay copias de esta carta en varias instituciones inglesas. En la British Library hay una copia, en el National Archives también hay una copia, y la que yo consulté, digamos, principalmente es esta, que es la copia que está en el Museo Marítimo Nacional. También es oportuno decir que el trabajo de campo que realizamos para este trabajo en Londres, digamos, se realizó en plena pandemia entre el 13 y el 19 de marzo del 2020.
el capitán Childs relata, digamos, en su carta que el Emelia tiene 2 encuentros con mercantes españoles. Es un desafío encontrar fuentes hispanas que registren el paso del Emelia por las costas sudamericanas, pues el buque no toca ningún punto poblado en su viaje. Hay una referencia del historiador español Felipe Valdez Hansen y los antecedentes también que entrega el historiador peruano Jorge Ortiz Sotelo, que nos permiten tener un poco una idea más directa, digamos, de estos viajes. La revisión de los textos sugiere que la fragata inglesa tuvo contacto con 3 buques mercantes españoles. En el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, hay documentos, algunos online sobre estos encuentros. Aquí hay un par de primeras fojas, digamos, de los documentos consultados que están en el Archivo de Indias sobre este viaje. Bueno, este no, obviamente no es una fotografía de la Amelia, digamos, ni del viaje, son fotos posteriores, pero que de alguna manera ilustran, digamos, las características que tenía el buque, digamos, y los trabajos que se hacían a bordo de él. La fragata Amelia, digamos, fue construida en 1782 en Bristol, Inglaterra, y con 287 toneladas. Sanderson señala que era un velero de proa redondeada, rechoncho, con 3 mástiles, adaptado para el procesamiento de cachalotes, con un horno en medio de la cubierta. Ahí hay una fotografía en la derecha de un horno, digamos, de estos hornos de ladrillo que estaban en la cubierta de estos buques de madera. Y abajo está un bote ballenero con el que se hacía en la casa. Su diseño establece el modelo que seguirán por medio siglo todos los cazadores de cachalotes, todos los buques cazadores de cachalotes. Pereira Salas, un investigador chileno, agrega que estaba equipada la fragata con una moderna quilla de cobre y su silueta marinera de navío de un solo puente, individualizada por su ancha y respetable eslora. Interesante señalar que los primeros viajes de este buque son viajes de tipo esclavista, que estuvo ocupada, digamos, en el comercio de esclavos entre África, América y Europa. Es una línea de trabajo que hay que investigar, las vinculaciones que existían entre los buques balleneros, los viajes balleneros y los viajes de tráfico de esclavos, ¿no? Que aparentemente había una vinculación que no ha sido todavía estudiada. Bueno, este un poco muestra el itinerario del Emelia. Yo voy a un poco tratar de leer en forma bastante sucinta un poco lo que la carta dice acerca de este viaje. El 29 de septiembre de 1789, el Emelia está anclado en Downs, esperando zarpar de su viaje a los mares del sur. La nave llega a Falmouth, en el sur de Inglaterra, y zarpa de este puerto recién el 11 de octubre de 1788, rumbo a Las Palmas, la Gran Canaria. Sale de Las Palmas el 31 de octubre, después de haber permanecido 2 días en el puerto, y llega a las islas de Cabo Verde el 11 de noviembre de 1788. Zarpa el 20 del mismo mes y se dirige a Río de Janeiro, donde luego de reparar una pequeña fuga en el casco, sale el 25 de diciembre rumbo al Cabo de Hornos. Desde este punto podemos seguir el derrotero narrado por el propio Childs en su carta a Independence Sound. El 13 de enero de 1789 llega a las costas de Tierra del Fuego por el estrecho de Le Maire, donde pudo ver una gran cantidad de ballenas francas, pero no intentó cazarlas. Iba a los cachalotes. El 18 de enero sale de la isla de los Estados rumbo al Cabo de Hornos. Las corrientes lo llevan hasta 57 grados sur, donde se encuentra con muchas islas de hielo. Luego de luchar con poderosos vientos, el Emelia logra enderezar hacia el norte, pasa por la boca occidental del estrecho Magallanes y en latitud 42 sur vira hacia el noroeste. El 23 de febrero llega a la isla de más afuera, en el archipiélago de Juan Fernández. El primer punto de tierra que tocan los balleneros en el Pacífico es la parte noroccidental de la isla más afuera, donde encontramos lobos marinos que yacían tan densos en la playa como les permitía el espacio libre que había entre ellos. Vimos varias cabras, las que no esperábamos encontrar en este sector de la isla. No bajé con armas de fuego a tierra, o podría haberles disparado varias para compensar la deficiencia de provisiones frescas. Zarpan rumbo noreste y el 3 de marzo de 1789, cuando estaban en latitud 32 sur, un poco al norte de la altura de Tongoy, en Chile, y a 25 leguas de tierra firme, unos 340 kilómetros, capturan sus primeros cachalotes. Childs habla de 5 ejemplares muertos y 4 escapados. Continúa hacia el norte, obteniendo 105 toneladas de aceite de esperma entre los 32 grados y los 17 de latitud sur hasta el 7 de mayo. En ese momento, Childs decide ir a cazar lobos, pero como no era temporada más afuera, se dirige a la isla de los Lobos a 7 grados latitud sur y a 12 leguas de la costa, donde desembarca el 17 de mayo. Obtiene 870 pieles de lobo fino. El 2 de junio, zarpa rumbo al sur para continuar con la persecución de cachalotes. Las corrientes lo llevan al suroeste y en latitud 23 sur estaba a 300 leguas de tierra firme, bastante lejos de la costa. Sin embargo, puede volver y el 5 de julio toca tierra en 16 grados sur,
a la altura de Atico, al norte de Mollendo, en Perú, encontrando el lugar despoblado, pero lleno de cachalotes. La cantidad de aceite a bordo llega a las 147,5 toneladas, y el capitán decide el 15 de agosto de 1789 regresar a casa, sobre todo por los estragos que desde hace un mes hacía el escorbuto en la tripulación. Bueno, que era el principal problema que tenían estos largos viajes, sobre todo cuando no podían tocar costa, que era que la falta de vitamina C enfermaba, producía estragos en la tripulación. El regreso sigue la misma ruta. El 5 de septiembre pasa por la isla más afuera y el 23 de septiembre cruza el Cabo de Hornos. El capitán Chill se expresa de manera muy satisfactoria del buque. El buque navega notablemente rápido y es uno de los mejores en los que he tenido los pies a bordo en una fuerte tormenta de viento. No tensa los aparejos y es uno de los barcos más completos para esta pesca de ballenas alguna vez construido. El 17 de octubre regala en Río de Janeiro, permanece casi 2 meses en ese puerto y el 10 de diciembre de 1789 zarpa rumbo a Inglaterra. Llega a Gravesend el 12 de marzo de 1790. El primer contacto con los buques españoles sucede el 9 de junio de 1789 en 8 grados sur, cuando se topa con un buque que iba de Guayaquil a Lima, a cuyo capitán le pidió que llevara un par de cartas, pero este se niega dudando que vinieran a cazar ballenas desde Londres. El segundo acontece el 5 de julio en 16 grados sur, una embarcación que iba de Chile a Lima, cuyo capitán fue más amable, intercambiando mercancías por algunas provisiones frescas. Estos dos encuentros se ajustan a una declaración efectuada por el dueño del barco ante el Comité de Comercio en Inglaterra. En esa presentación, él dice que el Emelia no encontró ningún buque de guerra español, sino solo 2 mercantes, que se alarmaron mucho y uno de ellos les proporcionó algunas provisiones frescas. Chelsea indica en su carta que no había buques balleneros desde su salida de las costas de Brasil. La idea, digamos, que él fue el primero y hasta el momento de regresar, el único que había estado en el Pacífico cazando ballenas. Ahora, ¿qué dice la fuente española de esto? Ortiz Sotelo señala que la Emelia se encuentra con buques mercantes españoles 2 veces, utilizando como fuente de información las memorias del gobierno del virrey Teodoro de Croix. El primero habría ocurrido a la altura de los 50 grados, que es lo que se ve abajo, digamos, en el mapa, a los 50 grados sur, cuando la fragata Nuestra Señora de los Placeres, con el capitán Pedro Pineda de la Compañía Filipina, se topa con una fragata inglesa forrada en cobre, cuyo capitán había pasado a bordo de los Placeres y le dijo a este que venía a la pesca de ballenas. El otro sucede el 25 de abril de 1789, cerca del puerto de Hilo, en Perú, que está arriba, digamos, que está más abajito. Cuando un navío inglés, que acaso sería el mismo, que también se había avistado cercano a la caleta de Mollendo, intercepta el barco nombrado La Tartana, que iba a cargar guano en la isla de Patillo, informando al capitán de nacionalidad portuguesa que había pasado en un bote 5 ingleses a La Tartana, con las demostraciones de paz que significaban por las voces no pelea, que articularon ellos, que se informaron del piloto de La Tartana, de los puertos y caletas de aquella costa y de los lugares donde había ballenas, que habiéndose hecho recíprocamente unos pequeños obsequios, se habían vuelto a bordo de su fragata, que al parecer estaba recién encebada y pintada de amarillo, que habían dicho haber salido de Londres y haber arribado al Janeiro, y que así a proa, como en la toldeta de popa, conducían varios botecitos propios para la operación de la pesca de la ballena, que separaba la Tartana de la fragata, que sería como de 24 a 26 varas de quilla, se había enmarado hasta perderse de vista, y la Tartana, no teniendo viento favorable para regresar a Hilo, siguió su viaje a Patillo. Después Valdez Hansen habla de que habría un tercer encuentro ocurrido, digamos, entre el buque inglés, digamos, y un buque mercante español, que era el Pailebot La Rosa. Y eso es interesante porque, de alguna forma, solo para ilustrar un poco, de alguna manera, Chill solamente relata el encuentro con 2 buques mercantes, y de acuerdo a la fuente española se habría en realidad encontrado con 3, incluso con uno de los buques que Chill no reporta ningún tipo de contacto, había subido a bordo, había conversado con el capitán, habían intercambiado información, etc. Cuestión que también era bastante habitual entre los buques cuando se encontraban en alta mar, que era el GAM, que le llamaban los norteamericanos, que era, digamos, establecer comunicación con la gente del otro barco, intercambiando información sobre el viaje y cómo había ido. La productividad del viaje es notable. Chill señala que cazamos 27 ballenas, de las que 21 eran grandes, y que a pesar de haber perdido 12 barriles debido a un mal almacenaje en la bodega, esperamos que el aceite ronde entre las 143 y las 144 toneladas,
de las cuales 41 corresponden a Spermaceti. Bueno, en realidad el cachalote ofrece dos tipos de aceite, lo que se llama el Spermaceti, que es el aceite que está en la cabeza del cachalote, y el resto del cuerpo, que son dos calidades distintas, precios diferentes, etc. Dice, las estimaciones usuales señalan que de un cachalote de tamaño mediano se puede obtener en promedio 8 barriles de Spermaceti y unos 30-40 barriles de aceite del resto del cuerpo. En este crucero se capturaron 27 ejemplares que produjeron 145 toneladas de aceite, de las cuales 41 eran de Spermaceti. Si se considera que una tonelada igual a 8 barriles, tenemos que la productividad de Spermaceti fue de 328 barriles y del resto del aceite de 832. Como los cachalotes capturados fueron 27, se obtuvo en el viaje un promedio por cada ejemplar procesado de 12 barriles de Spermaceti y 31 de aceite. El Spermaceti en este caso representa más de un tercio del volumen de aceite obtenido, muy por encima del promedio histórico que era de un quinto del aceite. En términos económicos, el viaje de Lemelia le produce a Enderby & Sons la increíble cifra de 11.485 libras esterlinas de esa época, que en moneda actual corresponde un poco menos de 2 millones de libras esterlinas. Es decir, era realmente una tremenda utilidad. Las expediciones balleneras en general eran, con esto vamos terminando, eran en general de amplio espectro. Buscaban ballenas de barba, cachalotes, lobos comunes, lobos finos, elefantes marinos, incluso nutrias. Los productos buscados eran las pieles, el aceite y las barbas. En el viaje de Lemelia, principalmente, y yo diría únicamente, lo que se buscaba en términos de cetáceos eran cachalotes. Era un barco que fue armado y destinado específicamente a la pesca de cachalotes y lobos finos. Es notable que vieran ballenas francas en el estrecho y que no trataran ni intentaran cazarlas. Eso significa evidentemente que la planificación del viaje estaba absolutamente destinada, digamos, a la captura de cachalotes. El cachalote cazado frente a Tongoy, que es un poco el lugar, digamos, más o menos donde se cazó el primero, es el primero de decenas de miles de ejemplares capturados frente a las costas de Chile. Se cree que en el mundo se cazaron más de 1 millón de ejemplares de cachalote entre los siglos XIX y XX. Esta es una foto de un ballenero, es una fragata, igual que el Lemelia, en este caso una fragata ballenera chilena, el James Arnold, solamente para mostrar una imagen. El viaje pionero de Lemelia al Océano Pacífico, rodeando en 1790 el Cabo de Hornos, abre una ruta segura, seguida en el siglo XIX por cientos de buques balleneros provenientes de distintos puertos del hemisferio norte. Elijah Durfee, a bordo de la fragata Rebecca, capitán Kearsey de New Bedford, cuenta que en 1792, o sea, solamente 2 años después del viaje de Lemelia, digamos, había 40 buques balleneros en el Pacífico, 22 de Inglaterra, 8 de Dunkerque, Francia, 7 de Nantucket y 1 de New Bedford, de Hudson y de Boston. Es decir, ya 2 años después del regreso de la Lemelia, ya habían habían 40 buques cazando ballenas en el Pacífico. La mayor parte de estos buques, vuelve a sus puertos de origen con cargamento completo y pasaron a ser considerados arquetipos de esta forma de empresa, dejando su nombre inscrito en los anales de la historia de las pesquerías mundiales. Lo importante, digamos, es que a partir de este viaje es el gran boom, digamos, de los viajes balleneros, de los cruceros balleneros al Pacífico, que va a durar prácticamente 50, 60 años. Bueno, eso es un poco la presentación, ¿no? Yo quería terminarla con otra frase de Melville, digamos, en Moby Dick, que de alguna manera, ¿cierto?, tiene todavía una lectura contemporánea. Dice, no hay desvarío de las bestias de la tierra que no sea infinitamente superado por la locura del hombre, ¿no? Y bueno, y mi agradecimiento al proyecto y a los museos y bibliotecas, digamos, en Londres que permitieron que yo, y en España que han permitido que consulte los documentos para intentar dar un poco cuenta de este tipo de... Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el aplauso, aunque sea gestual. Vale. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la presentación, siempre con esas joyitas como la
la carta que presentaste. Y bueno, ni la pandemia te detiene para hacer trabajo de campo en No, no, archivos. claro. Bien. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Yo tengo algunas, si les parece, hacemos un par y luego respondés todas o alguna que consideres. Bueno, pensando en toda la trayectoria que tenés y que tiene tu equipo en investigar los cazadores de ballenas, de cachalotes, pensaba, y vinculándolo con esto que decías al principio, ¿no? De la maritimidad, de las ciencias del océano, y dar cuenta, digamos, de las relaciones sociales y de la humanidad en el océano, una pregunta que quería hacerte era, eh, ¿cómo, qué significa el mar y qué significa la tierra para estos balleneros, para estos navegantes, que tienen una visión desde el mar e incluso muy ampliada, ¿no? Hoy recién mostrabas los trayectos que hacen, que hacían. Bueno, ¿qué significado, que me imagino contrasta bastante con el nuestro, le dan ellos? ¿Qué significado tiene el Pacífico? Recién decías que eran privilegiadas las expediciones que se hicieran al Océano Pacífico. ¿Por qué? ¿Qué significado tenían? Y por otro lado, bueno, ¿de qué variaba, digamos, el elegir una especie u otra? Como mencionabas, ¿no? Pasaron por adelante de ballenas, ¿no? Y fueron en la búsqueda de una especie específica, como el cachalote, pero que se podía combinar con los lobos marinos. Bueno, ¿qué variables entraban en juego? Si era lo económico, si era por cómo iba equipada la embarcación. Y lo otro que me surgió a partir de los comentarios que haces de los intercambios entre embarcaciones, ¿cuál era la sociabilidad entre embarcaciones en ese océano? ¿Cómo, cómo convivían esas embarcaciones que estaban en expediciones que quizás coincidieran en algún momento? Sí, Bueno, bueno, esas son algunas cuestiones. No sé si hay alguna otra pregunta más para Daniel. Ahí, sí. Juan Pablo. Daniel, gostasse te ouvir falar. Bom, vou falar em português, meu espanhol é um portunhol. Mas eu sempre aprendo com as tuas apresentações e discussões, né? A gente já se conhece praticamente 10 anos aí, né? Tenho acompanhado o desenvolvimento dessas pesquisas que tu realiza e o Gaston também. E a minha questão, né, conhecendo já um pouco essa trajetória, te ouvindo ali no início, como tu estava falando da questão metodológica, né, uma perspectiva histórica de abordagem, e uma primeira pergunta é se tu está seguindo ainda com aquela proposta de uma antropologia retrospectiva, né, que eu te ouvi em outras ocasiões assim a apresentar, então queria ver se segue nessa mesma perspectiva. E nesse sentido, como é uma pesquisa de longa duração, que vocês abordam vários aspectos e cada vez com maior profundidade, me ocorreu aqui, na verdade é mais um comentário, é mais para reflexão. Eu já te ouvi falar, por exemplo, um pouco da história das embarcações, e aí, ampliando um pouco mais, né, minha pergunta seria se há uma possibilidade, se tu já chegasse a pensar junto com essa antropologia retrospectiva, não sei, ou uma histórica, em que aborda os baleneiros, se poderia, embora isso já aconteça, tu já faça, né, mais especificamente, com mais profundidade, a história dos objetos, não só das embarcações, mas até como foram construídas, como se continuam tendo algum uso, não só embarcações, objetos, utensílios, a questão toda
dos objetos, né, da materialidade, digamos que é uma discussão atual hoje, né, mais nessa relação não humano, do não humano, né, e também eu fiquei pensando que eu sou um leitor também que admiro muito a obra Moby Dick, e é incrível, né, como essa obra ela é um trabalho que tem vários elementos etnográficos na descrição das atividades, do trabalho, dos percursos, do sentimento da baleia. E aí também uma pergunta assim, uma pesquisa do deslocamento dessas baleias, né? Dessa territorialidade da baleia junto com os barcos, porque isso quando eu leio, eu lia o Moby Dick, tinha muito essa situação assim que se fazia uma narrativa desse deslocamento da baleia, e era incrível como eles ficavam anos e se deslocando por regiões extensas, né? E perseguindo a baleia. Então, um pouco mais essas questões. Sí, sí. Pero bueno, São voy a, poucos. voy a tratar de contestar un poco lo que ustedes me preguntan. Primero, digamos, lo que plantea Leticia, creo que es bien interesante pensar, digamos, que estos viajes empiezan a ser viajes largos cuando van al Pacífico, porque habían los viajes previos hasta el Atlántico Sur, hasta la altura, digamos, de las Malvinas, ¿no? Duraban, se hacían en el año. Por lo tanto, había incluso la posibilidad de hacer 2 viajes en el año. Ya cuando se va al Pacífico, los viajes son mucho más largos, duran más de un año, y por lo tanto, la vinculación de las tripulaciones con el mar es mucho más intensa, porque prácticamente viven en el barco y lo único que ven en su entorno, digamos, es mar. Y aparte de la cosa económica, que en definitiva hay que entender que todos estos emprendimientos son emprendimientos comerciales, fundamentalmente, ¿no? También hay un afán de conocimiento en estos viajes. Y uno nunca deja de sorprenderse de todas las observaciones que hacen la gente que lleva las bitácoras de los viajes. Porque no son solo, vi una ballena, sino que era una ballena de este tipo, tenía estas características, medía tanto. Es decir, hay un conocimiento que se genera en estos viajes muy interesante. Por ejemplo, hoy día se ocupan las bitácoras escritas en el siglo XIX para poder saber algo sobre el cambio climático. Porque evidentemente veían ballenas en distintos lugares, los tiempos, las temperaturas, los vientos, etc. Ellos hacían un registro muy minucioso de las condiciones ambientales, de las condiciones de temperatura, de las ballenas u otros animales que veían, digamos, en los recorridos. Y por lo tanto, estaba la cosa económica, pero también había, digamos, un interés por conocer el mar, conocer lo que el mar les podía proporcionar. Y en ese sentido, yo diría que se va generando una cierta unidad, digamos, entre el barco, la tripulación y el mar, con todo lo que el mar significa. Y eso es una cuestión bastante notable. Y lo otro es que la vinculación con la tierra era aquellos puertos donde ellos tenían que atracar para poder reaprovisionarse de víveres, de agua, fundamentalmente, y eso generaba también una dinámica en los puertos, digamos, donde estos buques atracaban. En esta época, en la época, digamos, que el viaje de la Amelia, no había permiso para que buques ingleses pudieran atracar en puertos españoles. ¿Ah? Entonces, no, se tenían que quedar fuera, solo podían entrar si es que estaban en algún tipo de condiciones muy, muy graves, digamos, ¿no? Mucha gente enferma, o el buque que se había destruido, tenía que ser reparado. Entonces, en ese sentido, era una relación con la tierra menor, digamos, que la que tenían obviamente con el mar en estos viajes tan largos. Eso un poco en esta línea. No me acuerdo mucho más de lo que tú me... Y para retomar un poco lo que decía Gianpaolo,
O sea, metodológicamente, claro. Yo todo este tema parte mucho tiempo atrás, cuando obviamente nos interesamos en estudiar el tema de la caza de la ballena, y que la caza de la ballena, cuando empezamos a querer estudiarla, obviamente ya no se practicaba la caza de la ballena. Entonces, no había ninguna posibilidad de utilizar la típica tecnología, subirte al buque ballenero, compartir con los balleneros, ir a cazar ballenas con ellos. No era posible. Lo traté de hacer en Japón, pero no resultó, digamos. En el fondo, uno se da cuenta que cuando quiere, digamos, de alguna manera estudiar antropológicamente, etnográficamente, o como uno quiera llamarlo, una cuestión del pasado, tiene que recurrir a otro tipo de documentos, otro tipo de datos. Y yo he ido encontrando, digamos, que hay muchos personajes o personas eh, que vivieron estos eventos y que los registraron. Entonces, hay información que uno pudiera llamar de primera mano, que no la obtuvo uno, no obtuvo uno la información de primera mano, pero sí hay información de primera mano. Y en ese sentido a mí me parece que es muy pedagógico, digamos, este tema de los balleneros y las ballenas, porque hay mucha información, hay mucho registro sobre esa actividad, ¿no? Las bitácoras, por alguna razón que uno no comprendo completamente, se conservaron. Hay casi 4.000 bitácoras de viajes balleneros depositados en distintos archivos, bibliotecas en el mundo. Es decir, hay mucha información ahí que nos puede dar datos y interés de esto. O sea, pues en ese sentido, metodológicamente yo encuentro que efectivamente ahí hay... Ahora, no solamente es una aproximación que uno pudiera utilizarla para estudiar este tipo de fenómenos, la que hace la ballena, se puede usar esta cosa retrospectiva, el uso de la información de primera mano que otros han escrito, ¿eh? Porque uno dice, no, pero es una antropología como de gabinete, ¿ah? Porque claro, o sea, uno no trabaja directamente con la gente, sino que lo hace, digamos, a través de esta otra vía. Entonces, yo creo que es un tipo de antropología que trata de estudiar ciertos fenómenos que de alguna forma estaban fuera del alcance de la disciplina, de alguna manera, aunque yo creo que siempre han habido antropólogos que se han preocupado de esto. Entonces, en ese sentido, sí, es importante hacerlo, y yo creo que es una forma de aproximarse que es válida, digamos, y valiosa, sobre todo cuando uno puede a través de esto ir rescatando ciertas descripciones, ciertas interpretaciones que han hecho otros antes, digamos, que pudieron observar directamente lo que estaba ocurriendo. No creo que haya contestado todo lo que me preguntaron. No, pero sí, bastante. Pero, Bueno, si les parece, continuamos con... Muchas gracias, Daniel, por participar de la mesa y por compartir tus investigaciones. Pasamos a la presentación de Gastón, aprovechando que consiguió conectarse. Y luego al final volvemos, en todo caso, a cuestiones que hayan quedado de la presentación de Daniel. Pero así nos aseguramos el tiempo para cada uno.